Hola, muy buenos días, mi querido hermano, mi querido amigo. Feliz martes 6 de mayo. Quiero una vez más compartir contigo un tema maravilloso que tiene que ver con el tema general de la semana, titulado Entendiendo el Sacrificio. El tema para el día de hoy se titula El Cordero de la Pascua. Durante el estudio de hoy vamos a reflexionar acerca de las imágenes más poderosas y constantes en toda la escritura, y es la figura del Cordero. Aunque en el Antiguo Testamento también vemos cómo se ofrendaban toros, machos cabríos, palomas y otros animales, el Cordero resalta por excelencia como símbolo del Mesías Redentor, del Dios que se entrega en mansedumbre por amor. Es significativo que en el Apocalipsis se identifica a Jesús o se le llame el Cordero casi 30 veces. Y la pregunta es ¿por qué no se le llama o se le compara con el macho cabrío o con el toro? Sí, lo hacen porque al referirse a Jesús como el Cordero, se manifiesta en la actitud y forma de ser de un cordero toda esa mansedumbre, inocencia, pureza y entrega voluntaria que encontramos en Jesús y en su ministerio. Desde el Edén, cuando Dios cubre a nuestros primeros padres con pieles, que como ya dijimos, aunque no se nos dice que fue pieles de cordero, se muestra lo que significa el sustituto, el sacrificio sustituto. Que un inocente tenga que morir para cubrir entonces el pecado, la desnudez y la vergüenza de alguien que merecía llevarla. El pueblo de Israel lo entendió más claramente después que estuvo como esclavo en Egipto durante cientos de años. Y cuando llega el momento de la liberación, justamente entonces Dios les ordena sacrificar a un cordero sin defecto, cuya sangre sería su protección. Llegaría la noche cuando el ángel de Jehová pasaría y daría muerte a todo primogénito, pero en cada hogar donde se rociara la sangre del cordero, en el dintel o marco de la puerta, el poste allí de la entrada de la casa, allí entonces el ángel pasaría de largo y no habría muerte, sino que habría liberación y perdón allí gracias a la sangre de ese cordero. Allí lo leemos en Éxodo 12, 1 al 11. Dios da esa instrucción clara. Dice, debe ser un cordero macho, sin defecto, y su sangre se debe poner en los postes de la puerta, porque esa sería la protección para aquellos que confiaran en esta promesa de salvación. Ahora, esto no era un evento histórico por sí mismo, sino que era una profecía viviente. Era la profecía que ellos tenían que seguir recordando cada año durante la Pascua, donde Israel debía entonces anunciar que pronto vendría el Cordero. Y cuando Juan vio venir entonces a Jesús, él declaró lo que encontramos allí en la palabra de Dios. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No se dijo, he aquí el rey, he aquí el profeta, sino que Juan lo declara diciendo, he aquí el Cordero. Juan 1:29. Luego en Isaías 53, 7 y 8, el profeta también describe al Mesías como un cordero que es llevado al matadero sin abrir su boca. Y este pasaje entonces captura el carácter de Jesús, obediente hasta la muerte,
participando de una muerte voluntaria, sin resistencia, sin odio, sin pecado. Y aún siendo inocente, entonces, Él acepta el castigo que tú y yo éramos los que lo merecíamos. Ahora, entonces, cada vez que en el pasado alguien ofrecía un cordero, estaba diciendo con fe, mi pecado necesita sangre inocente para ser perdonado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hoy, al mirar nosotros la cruz de Cristo, también tenemos que reconocer lo mismo. Y es que fue mi pecado. Tú tienes que reconocer que fue tu pecado el que llevó a Cristo a morir en la cruz, siendo inocente y debiendo morir tú y yo, y no Él, porque Él no merecía esa muerte. En 1 Corintios 5:7 también Pablo lo declara claramente cuando dice que Cristo, nuestra Pascua, y creo que esto se debería leer en primera persona, Cristo, mi Pascua, ya fue sacrificado por mí. Por lo tanto, ya no necesitamos más corderos ni más sangre de animales, pues Cristo fue inmolado, fue sacrificado, de manera entonces definitiva. Y Él es mi cordero pascual y su sangre es la que me libra del juicio venidero eterno que yo merezco. Pero como yo he decidido poner mi fe en la sangre del cordero, al igual que en ese día y en esa noche de juicio, todo aquel que apreciara esa sangre como la única que le podía redimir era liberado. Tú y yo entonces, solo a través de la sangre de Cristo, tenemos la promesa de un perdón en el momento en que llegue el juicio venidero. Cuando llegamos a Apocalipsis 5:6, vemos en el cielo también un cordero, como inmolado, dice, que vive y reina. La figura allí de Jesús como cordero, allí vemos que está presente. Vemos cómo después de la cruz no se abandona la figura del cordero. Al contrario, su victoria está en su sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero el que recibe la adoración en el cielo, porque fue digno de abrir, dice allí Apocalipsis, el libro y de desatar los sellos, pues su humildad lo exaltó. Este derecho lo obtuvo fue porque Él se humilló, Él se entregó y Él es el único digno. Es digno por el amor, no es digno por la fuerza, por su soberanía, sino por su disposición a entregarse por completo por ti y por mí. Pedro también lo entendió. Y vemos como en Primera de Pedro 1, 18 y 19, él dice, fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fue con oro, con plata, con religión, con esfuerzo humano, con obediencia a la ley que se puede rescatar al alma, sino que es solo con la sangre del Cordero. Pablo llama a Jesús el postrer Adán en 1 Corintios 15:45, porque donde Adán falló, Cristo venció. Adán falló en el Edén, en el huerto del Edén, y Cristo venció en el huerto del Getsemaní. Allí Cristo venció. Adán trajo muerte, pero Cristo trajo vida. Por eso Jesús puede entonces decir con total verdad en Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pues Él es la imagen perfecta del Padre. No un Dios distante, no un Dios cruel, sino un Dios que se entrega como cordero para salvarte.
Y todo esto ocurrió durante la celebración de la Pascua. ¿Fue casualidad? Claro que no. Fue providencia divina, pues Cristo murió mientras se estaban sacrificando los corderos pascuales en el templo. Pero llegó el cumplimiento final. Ahora entonces el antitipo se convierte en el tipo, y ahora aquello que había estado prefigurando todos estos ritos, llegó el día en el que se cumple en la persona de Cristo. La sombra daba paso a la realidad. Desde ese momento ya no fue necesario ningún otro sacrificio. Allí el velo del templo se rasgó. El acceso ahora al Padre estaba abierto no a través de un sacerdote humano, sino ahora a través del sumo sacerdote celestial, que además es el mismo Cordero que se entregó. Allí entonces el penitente, que estaba entonces a punto de sacrificar a la siguiente víctima, suelta el cuchillo, porque ya había cesado la necesidad de sacrificar corderos para expiar los pecados, pues ahora había ocurrido lo que todas las profecías habían indicado. El Cordero de Dios había muerto y ahora ya no habría más necesidad de sacrificio humano, pues ahora solo era necesario la fe. Y no digo que la fe no fuera necesario anteriormente, claro que no. La fe siempre ha sido el único requisito a través del cual nosotros podemos ser salvos. Y esto es lo que significa para nosotros hoy. Al igual que en el pasado, se requería tener fe en el Cordero que sería inmolado en el futuro. Mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, necesitaban tener fe que Él era de aquel de quien hablaban las profecías. Pero nosotros, ahora que no fuimos testigos de lo que ocurrió en la Pascua ni en Egipto, somos testigos de lo que ya ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué? Es por eso que nosotros, a pesar de que no lo vimos, lo tenemos que creer y abrazar por fe, a pesar de no haber estado allí. Creer que la sangre de Cristo tiene poder. Solo así podremos agradar a Dios. Solo así podremos abrazar la promesa que encontramos en la victoria que el Cordero ganó en la cruz por nosotros. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. El riesgo actual no es sacrificar sin fe, sino vivir sin creer en el sacrificio que ya ocurrió. El peligro no es depender de rituales antiguos, sino de nuestras propias obras para expiar lo que solo a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz puede expiarse. Es creer que yo puedo hacer algo por mí mismo para poder entonces ser salvo. Y es no entender que la sangre de Cristo es la única que limpia y que su muerte en la cruz fue suficiente. El Cordero de la Pascua nos recuerda lo grave que es el pecado, tanto que solo la vida del Hijo de Dios pudo expiarlo, pero también nos recuerda cuánto valemos para Dios, que estuvo dispuesto a pagar ese precio. Es por eso que hoy más que nunca nosotros necesitamos vivir llenos de gratitud, de humildad y de fidelidad. El Cordero que fue inmolado ahora reina. Él dio su vida para salvarte a ti y a mí, para que tú y yo tengamos vida. No hay mayor amor y esperanza, ni mayor noticia que esta. Y es la noticia y es la esperanza que tenemos, ¿sabes qué? No solo frente a lo que vendrá en el futuro, es lo único que nos puede sostener hoy día cuando nuestra fe es probada. Cuando la vida nos golpea. Cuando sentimos que ya no tenemos fuerza. Es allí donde debemos por la fe mirar a ese Cristo que reina, que triunfó en la cruz. Y que aunque hoy día tú puedes sentir que el mundo se te ha venido abajo,
Colocar tu confianza en aquel que ya venció por ti. Abrazar la victoria y creer que su victoria es tu victoria. Y que más allá de lo que acá pueda ocurrir temporalmente, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Dios te bendiga. Dios te bendiga y que podamos abrazar esta promesa. Quiero orar por ti. Padre querido, gracias por tus bendiciones y gracias por el Cordero que fue inmolado para salvarme. Ayúdame a depositar mi fe, sobre todo en esos momentos donde mi fe flaquea, donde soy probado, donde cualquiera de mis hermanos y amigos son probados. Entender que sí, que el pecado es cruel, que el pecado todo lo que toca lo destruye, pero abrazar la cruz y la sangre preciosa de Cristo, que es la única que nos puede redimir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano querido. Dios te guarde. Feliz día.